Cuba Información. A la vele, 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 vele. Del suelo venezolano brotó como llama ardiente, con su canción insurgente, un cantor bolivariano. Ali primera le canta a la lucha libertaria. Participar en un encuentro de solidaridad con la Venezuela revolucionaria y bolivariana es una cosa muy importante, pienso yo, para todo revolucionario cubano. De Bolívar nos han llegado muchas cosas en nuestra América, y ya José Martí decía que Bolívar tiene mucho que hacer en América porque lo que no hizo en aquel momento todavía está por hacer. Y está por hacer porque es la necesidad de la independencia latinoamericana, de la unidad de los pueblos de América Latina para enfrentar todos los desafíos de nuestra época, que en aquel momento, cuando Bolívar vivía, eran unos, y ya atisbaba la posibilidad de tener que enfrentarse a las ansias imperiales de Estados Unidos, que anhelaba entonces, y sigue deseándolo ahora, apoderarse de nuestras tierras. No solo del sur de América Latina, sino de Cuba, en primer lugar, porque llevamos más de 200 años, desde 1807, luchando porque Estados Unidos no se apropie, no se apodere de nuestra tierra. Tenemos en el pensamiento de Martí una gran ayuda, y en el pensamiento, las ideas y la acción revolucionaria de Fidel, una gran guía que nos permite enfrentar en todo momento las acciones imperialistas contra nosotros. Desde hace muchos años, contra Cuba se desarrolla no una campaña, yo diría que es una guerra mediática para tratar de demostrar que la revolución cubana es algo no necesario, que la revolución en Cuba ha traicionado determinadas ideas, determinados principios. Ha sido una guerra que ya tiene más de 50 años. En algunos casos para desvirtuar las ideas de la revolución, en otros casos para denigrar a nuestros dirigentes y en otros casos para lograr que Cuba se mantuviera aislada del resto o que los otros países aislaran a Cuba. Eso no ha sido posible. Y esa es la misma política que desarrollan en el caso de Nicaragua. Tratar de denigrar a sus dirigentes, tratar de afectar la posición, las ideas de la revolución bolivariana, tratar de que los pueblos no crean en esas ideas, en sus dirigentes, y de esa manera poder destruir, erosionar los principios revolucionarios que se desarrollan en América Latina, los principios bolivarianos, los principios martianos. Pienso que esa es una guerra que Estados Unidos en primer lugar y otros países han desarrollado a lo largo de los años. No se puede olvidar que los medios de información masiva son medios propiedad de determinadas personas. Y lógicamente esas personas que son representantes de las clases más reaccionarias generalmente en nuestros pueblos son los que dirigen esas campañas. A la prensa, la mayor parte de las cosas que publican son falsas, son medias verdades o son tergiversaciones de la verdad y por tanto confunden, hacen que las personas piensen y consideren cosas, crean cosas que no son reales. De ahí la necesidad de desarrollar permanentemente un trabajo de esclarecimiento, un trabajo de demostración de que lo que se dice de nosotros no es cierto, un trabajo de decir verdades que en muchos casos duelen mucho, pero que son las verdades que nosotros defendemos. Yo pienso que estos ataques, lo que hace la Unión Europea es seguir la línea del imperialismo norteamericano.
no son nuevos, son las mismas cosas que llevan 50 años repitiendo los Estados Unidos. Se habla de violación de derechos humanos, pero es que en Cuba es donde más se defienden los derechos fundamentales de las personas. Si usted va a ver y coge los informes de Amnistía Internacional, compare y lee país por país, compare a Cuba con Estados Unidos, compare a Cuba con muchos países europeos y verá que donde único no se plantean acciones de tortura a los presos, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales e incluso en algunos países europeos se habla de esterilizaciones forzadas de mujeres de procedencia romaní o gitana, como se le dice indistintamente en dependencia de los países, para que no se reproduzcan. Y en Cuba no se habla de nada de eso. Entonces, las acusaciones a Cuba no tienen fundamento real, porque nosotros simplemente hemos aplicado leyes a los presos que se encuentran ahí. En ocasiones te presentan personas que son delincuentes comunes como defensores de derechos humanos. Te crean periodistas independientes del aire. Ahora en Santiago de Compostela hubo uno que lleva 15 años residiendo allí, se considera, y lo dijo por la televisión, yo me considero gallego, no pienso regresar a vivir a Cuba, y lo presentaron como un periodista independiente, surgido de la nada. Pero bueno, lo ponen así por televisión, la gente se lo cree, piensa que es verdad, y lo que es la tergiversación, la manipulación mediática para confundir y para denigrar a la revolución. No tiene otra razón ni otro motivo. Es obligación nuestra, repito, decir la verdad, aclarar, demostrar que lo que se dice de Cuba no es cierto, que no tiene fundamento real. Pero bueno, los dueños de los medios de prensa en Estados Unidos y en Europa manejan las noticias a su manera y pagan por esas noticias que son escandalosamente mediáticas y escandalosamente reaccionarias. Pero es lo que nos tocó y hay que enfrentar eso. En Galicia se creó una asociación que se llama la Asociación de Cubanos en Galicia. En Asturias hay creado una asociación que se llama 100% Cubano. Ambas mantienen una línea de apoyo y defensa de la revolución. Pienso que los cubanos que residen permanentemente aquí en el exterior deben procurar agruparse en ella, defender a su país frente a cualquier tipo de ataques y agresión que se plantea y esclarecer lo que sucede en Cuba o las ideas que se plantean contra nuestro país sin razón ninguna. Pienso que ese es un trabajo que deben hacer todo cubano, que se sienta realmente cubano, que sea honesto y que vea cómo se ataca y se agrede a su país. Y en eso recibirán siempre el apoyo del consulado, nuestro apoyo.